cuando estamos hablando de Dios, de la palabra, de Jesús, de sus maravillas, de su grandeza, del Espíritu Santo, hay como una fuerza contraria, ¿verdad? Que no quiere que la palabra llegue, que la palabra se siga expandiendo. Y fue exactamente lo que pasó en aquel entonces. Había mucha persecución. Y qué lindo es saber que y aprender que aunque esa persecución fue tan grande, el evangelio todavía se expandió. Pero un detalle muy, muy importante que aprendí, si no hubiera visto esa persecución, el evangelio tal vez no se hubiera expandido. Porque algunas veces Dios permite que sucedan ciertas cosas porque eso es lo que va a empujar o va a expandir o va a transformar, aleluya, va a ser como el puente para que pase lo que ya Dios ha escrito que ha de pasar con eso. Entonces, tuvo que pasar esa persecución en aquel tiempo para que así el evangelio empiece a expandirse, porque es exactamente lo que hicieron muchos de los apóstoles, se esparcieron a diferentes lugares y empezaron nuevas personas a aprender sobre Jesús, el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios, y así personas fueron entrando en la fe, fueron bautizadas y así se fue formando la iglesia. Gloria a Dios. También aprendemos aquí que Esteban muere por su fe, el primer mártir. Sacrificio que tuvieron que hacer estas personas. Es como ahora, no, esto tiene un precio. Es un precio que viene con el paquete de servirle a Dios, de ser creyentes, ser cristianos, vivir una vida alineada a la voluntad del Señor, tiene un precio. Pero qué lindo es saber que aunque tengamos que pagar ese precio, ya sea con dejar ciertos hábitos, vivir en santidad y en comunión con el Señor, no vivir en pecado, dejar ciertas adicciones, dejar ciertas amistades que no convienen, muchas cosas, ¿no? Que hay que sacrificar para nosotros agradar al Señor, a nuestro Creador. Pero qué lindo es saber que cuando estamos sacrificando cosas, nuestra recompensa no vendrá de este mundo, ni de ninguna persona, sino que tu recompensa y mi recompensa vendrá de los reinos de los cielos, del Rey de Reyes, Señor de Señores, que está sentado en el trono. Mi recompensa será cuando yo esté allá arriba en el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, también estas personas tuvieron que sacrificar y morir. Imagínense, murieron por defender el evangelio, por defender lo que ellos estaban evangelizando, predicando sobre Jesús, sobre Dios. Entonces, eso aprendemos también en este libro. También aprendemos que Saulo, luego Pablo, se convierte y comienza a predicar. Aprendemos también que Pablo viaja por muchas ciudades predicando el evangelio. Y el mensaje de Jesús, gloria a Dios, llega hasta Roma, que es el centro del mundo antiguo. Muy, pero muy interesante. Y como siempre le digo, que aprendiendo la Biblia es como que si tú estuvieras mirando o escuchando, porque muchas personas escuchan la Biblia en audio, está en la Bible app, pero cuando tú empiezas a leer y a aprender y a buscar qué significa esto y lo otro, y tienes tu diccionario y tu comentario y muchísimas cosas, es como que si estuvieras en una serie de Netflix, porque un capítulo te lleva al otro, un libro te lleva al otro y ahí sigues, ¿ok? Después que terminamos con el libro de Hechos, entramos a lo que es las cartas paulinas. Y las cartas paulinas sobre Pablo, el apóstol de Jesucristo, súper interesante. Y le voy a hablar un poquito sobre eso. Tal vez no vamos a tener el tiempo completo para terminar, para ir desglosando cada carta, pero vamos a iniciar. Antes, un poquito de historia de Pablo. Antes de su llamamiento, el nombre de Pablo era Saulo.
perseguidor de los cristianos. Pongan atención porque es interesante cómo esto cambia más en adelante. Primero él perseguía a los cristianos porque no estaba de acuerdo con la fe, con lo que ellos estaban predicando. Él los perseguía. Su encuentro con Jesús marcó un antes y después, un impacto, no solo en su vida, sino que su testimonio también aceleró el crecimiento de la iglesia primitiva. Eso lo cambió todo para él. Entonces, ¿qué aprendemos? Primero fue él que estaba persiguiendo a los cristianos y después, más en adelante, aprendemos que entonces lo estaban persiguiendo a él. Él fue perseguido. Es interesante cómo nuestra vida puede cambiar cuando tenemos un encuentro sobrenatural con el Señor. Cómo tu presente puede cambiar ahora mismo. Tu futuro puede cambiar ya cuando tú tienes un encuentro sobrenatural con tu Creador. Porque ya tú dejas de ser la persona que eres y entras en una nueva etapa y tu identidad y tu nombre cambia. Todo cambia. Gloria a Dios. El siervo de Dios, Ananías, fue escogido por el Señor para apoyar el proceso de conversión de Saulo, que implicó un cambio de nombre. Pablo, que significa hombre pequeño o humilde. Como le comenté, cuando nosotros ya decidimos tener ese encuentro con el Señor Jesús, nuestro nombre cambia, nuestra identidad cambia, nuestro entorno cambia, nuestro lenguaje cambia, nuestro pensamiento cambia, todo cambia porque ya nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. No hay una verdadera transformación si tú dices que amas a Dios, que conoces a Jesús, que eres creyente, que vas a la iglesia, que sirves en la iglesia, pero tus pensamientos, tu lenguaje, la forma que actúas, que las cosas que haces, todavía sigue igual. Si estás haciendo las mismas cosas antes y después, no hay una transformación genuina y verdadera. Por eso tenemos que revisarnos todos los días para asegurarnos que no solamente es levantar la mano y decir yo le sirvo al Señor, no, es yo represento al Señor, porque a través de mi lenguaje, de mis acciones, los pueden ver las demás personas. Que nueva criatura soy en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ok, más en adelante podemos aprender que en más de una ocasión Pablo se presentó como aquel hombre de habiendo sido hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cada una de ellas consideradas apreciables en el mundo secular de entonces. Pero por amor a Cristo, aleluya, amor a Cristo, todo lo anterior lo consideraba como basura antes del privilegio de ser apóstol de Cristo. Para nosotros ser discípulos de Jesús, hijos y hijas de Dios, tenemos que caminar diferente. Tenemos que marcar la diferencia aquí en el mundo. No podemos ser igual. En las cartas paulinas también aprendemos que Pablo exhibió en más de una ocasión su testimonio de transformación, el cual era evidencia de un conocimiento cabal, completo de lo que debe de ser la postura de un cristiano, sobre todo lo que su mensaje dado a los gentiles, quienes no conocían a Cristo, solo los gentiles eran los que no conocían a Cristo, y donde habían crecido con una cultura muy distinta al pueblo judío. En aquel entonces habían los judíos, habían los gentiles, que nosotros somos gentiles. Entonces, Pablo evidenciaba una madurez espiritual en cada una de sus enseñanzas, porque él mostraba un hombre que luego de ser arrogante, entre otras actitudes negativas, pudo transformarse y ser un hombre humilde con las actitudes propias del nuevo hombre, nuevo nombre, aleluya, nuevo hombre y nuevo nombre que el Señor había transformado. ¡Wow!
Esto lo aplica a nosotros también. Nosotros antes de tener ese encuentro con el Señor, somos orgullosos, arrogantes, somos personas negativas, personas con malos hábitos, personas con rencor, envidiamos, wow, tantas cosas. Pero ya cuando tenemos esa transformación en Cristo Jesús, ya todas esas actitudes se van y somos transformados. Ya ahora sí hay perdón. Ahora sí hay humillación genuina. Ahora sí hay pensamientos positivos. Ahora sí hay paz. Gloria a Dios. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos cambie, nos transforme. Nosotros tenemos que abrir la puerta. Y no es que Él se la abra un poquito, no, es que puerta abierta para que el Señor entre todos los días. Porque realísticamente hablando, mis hermanos, somos seres humanos y no somos perfectos. Van a haber momentos que podemos caer, que podemos fallar, que podemos cometer un error, que podemos ser arrogantes de un momento a otro. Pero qué lindo es cuando ya podemos reconocer que hemos fallado y ir a la presencia de Dios para pedirle perdón y arrepentirnos nuevamente de nuestro pecado para que nuestro nombre siga escrito en el libro de la vida. Amén. Ok. Seguimos aquí. Esto muestra que su vida fue totalmente transformada. Fue un nuevo hombre con una asignación. Y las cartas o epístolas de Paulina son 13 libros, 13 en total, escritos por el apóstol Pablo, con su puño y letra que representan el 40% de los libros del Nuevo Testamento. Y aquí vamos a desglosar un poco cada uno de ellos, porque 9 de estas cartas fueron escritas para la iglesia de diferentes lugares donde él mismo llevó el evangelio de Cristo. ¡Qué lindo! Y mi pregunta hoy para ti, mientras estamos en este estudio bíblico, es, ¿tú estás llevando el evangelio de Cristo a diferentes lugares o te estás quedando con el conocimiento? Ay, 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 ay. ¿Tú estás llevando el evangelio de Cristo o te estás quedando sentadito o sentadita con el conocimiento? Mucha gente dice, no, a mí no me gusta la cámara. Yo no quiero estar al frente de una cámara. Gloria a Dios por eso. No, usted no tiene que estar delante de una cámara para predicar la palabra del Señor. Usted no tiene que estar en una plataforma. Ahora, hay personas que no le tienen miedo a las cámaras. Bueno, yo antes nunca me imaginé estar aquí. Soy sincera, nunca yo me imaginé estar grabando, estar al frente de un micrófono, porque yo era lo más tímido. Era yo. Lo más tímido en la escuela era yo. Calladita, no hablaba con absolutamente nadie. Pero cuando Dios te marca y Dios tiene un propósito contigo y tienes un llamado, Dios te va moldeando a través de diferentes procesos para que tú puedas cumplir con el propósito de Dios. Gloria al Señor. Pero el punto de eso es que no tienes que estar en una plataforma si no te gustan las cámaras. Tú puedes llevar el evangelio porque Pablo, vamos a hablar de Pablo. El apóstol Pablo no tuvo Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni YouTube, ni un celular de iPhone. Él no tuvo ninguna de esas cosas cuando él estaba literalmente llevando el evangelio a las naciones. Entonces, algunas veces pensamos que necesitamos hacer lo que todo el mundo está haciendo. Si fulanita está en las redes sociales, pues yo también necesito estar en las redes sociales. No, porque cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su llamado. Tal vez tu amiga tiene ese llamado de estar en las redes porque el Señor le ha dado esa asignación, pero no significa que tú también lo tienes que hacer así. Tal vez tu llamado es tú, cuando estás en tu trabajo, hablar de Jesús. Cuando estás en una actividad, hablar de Jesús. Podemos compartir el evangelio de diferentes maneras.
visitar a los enfermos, visitar y llevarle alimentos a aquellos que lo necesitan. Hay tantas diferentes maneras de nosotros hablar de Jesús para que las personas que están allá afuera, que no conocen al gran yo soy, puedan escuchar de él, aleluya, y llegar a los pies de Cristo. Entonces, mis hermanos, yo creo que así como me impacta saber, como aquí habla de Pablo, que él estaba predicando, llevando el evangelio a tantos diferentes lugares, porque esa fue la asignación de parte de Dios. Y así nosotros mismos en este tiempo tenemos que llevar el evangelio porque muchas personas lo necesitan. Gloria a Dios. Ok, entonces seguimos con cuáles. Vamos a desglosar esto un poco. Voy a hablar un poquito de las cartas. Tenemos Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Tenemos primera y segunda carta a los Tesalonicenses. Seguimos aquí con Timoteo, primera y segunda carta. Tenemos a Tito y por último a Filemón. A través de estas cartas escritas, Pablo daba instrucciones a los primeros cristianos sobre el modo de comportarse y responder a las diferentes circunstancias que tendrían que enfrentar como personas renovadas, que se supone que ya no deberían vivir como antes, sino que ya son nuevas criaturas y tienen que comportarse, así como cada uno de nosotros. Tanto Tito como Timoteo fueron alumnos directos de Pablo, formados por él, razón por la cual las cartas de Tito y de Timoteo se les conoce también como cartas pastorales. Amén. La carta de Filemón es esencialmente una carta personal de Pablo dirigida a este hombre que Pablo se ganó para el Señor, a quien Pablo reconoce como un colaborador de su obra en la iglesia de Colosas. El tema principal de esta carta es el amor cristiano, de perdón y reconciliación. Fue escrita por Pablo desde la cárcel. Wow, hasta en la cárcel estaba Pablo escribiendo cartas y dejándose usar por el Señor. Y algunas veces nosotros tenemos tantas excusas y no hacemos absolutamente nada. Es tiempo de nosotros reflexionar en esto. Algo muy interesante de las 13 cartas, las siguientes 4 fueron escritas desde la cárcel y Pablo escribió Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos libros fueron escritos por Pablo. El autor original es Pablo, desde Romanos a Filemón. Y cada uno tiene diferente número de capítulos. Por ejemplo, el libro de Romanos tiene 16, Primera de Corintios tiene 16, Segunda de Corintios tiene 13. Después seguimos con Gálatas, que tiene 6. Efesios también tiene 6 capítulos. Filipenses y Colosenses tienen 4. Primera de Tesalonicenses tiene 5 capítulos. Segunda de Tesalonicenses también tiene 5. Seguimos con Primera de Timoteo, que tiene 6 capítulos. Segunda de Timoteo tiene 4. Tito tiene 3. Y Filemón es el más corto, que tiene un solo capítulo. Ok, vamos a seguir, que me quedan unos minutitos más. Quiero empezar con el libro de Romanos, que el contenido del libro de Romanos se trata acerca de la justificación de los pecadores, la santificación de los creyentes y la glorificación de los santificados por la fe y por el poder de Dios. Básicamente, el mensaje de Romanos es dirigido al pueblo romano, considerados como gentiles en aquel tiempo, pero por la gracia del Señor y por su promesa cumplida, en Cristo somos hijos, ya no judíos o gentil, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo unigénito para que todo aquel en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso lo podemos leer en Romanos capítulo 3, versículo 16. Después del libro de Romanos sigue el libro de Primera de Corintios. En esta epístola, Pablo escribe como el propósito de corregir desórdenes que había surgido en la iglesia de Corinto y para establecer ante los nuevos creyentes la conducta cristiana. El mensaje central de este libro es declarar la conducta cristiana con la relación a la iglesia, al hogar y al mundo. Yo por eso digo algunas veces, es que nosotros no podemos padecer de conocimiento, porque literalmente la Biblia es un manual de vida donde el Señor utilizó a estos hombres para escribir exactamente cómo debemos de nosotros ser como creyentes, cómo el pueblo de Dios debe de actuar, cuáles son las cosas que debemos de hacer cada día. No hay excusa. Segunda de Corintios. Este libro de todas las señores, miren, ustedes saben ya. No tengo que decirle otra vez sobre que algunas palabras en español, ay Dios mío. Bueno, seguimos. La gloria es de Dios. De todas las epístolas de Pablo, esta es la más personal, el libro de Segunda de Corintios. Es una revelación de su corazón, de sus sentimientos más íntimos y motivos más profundos. Esa revelación de su corazón, wow, no era una tarea agradable para el apóstol. Más bien le desagradaba. Ay, Dios mío, imagínense. La presencia de varios maestros en Corinto que estaban poniendo en duda su autoridad hizo necesario que Pablo defendiera su ministerio. ¡Wow! ¡Aleluya! Alguna vez nos toca defender lo que Dios nos ha entregado. Alguna vez nos toca defender la palabra misma que es viva y eficaz, la palabra de Dios. Porque hay personas que quieren discutir contigo que no, que eso no es así. Cuando la Biblia dice, por eso es que es importante estudiar la Biblia, no yo. La Biblia dice, escrito está, aleluya. Entonces, algunas veces nos va a tocar, o no sé si te ha tocado, defender lo que Dios ha puesto en tus manos y también defender la palabra del Señor. Esos ataques que recibió Pablo eran una evidencia de que el ministerio de Pablo estaba siendo glorioso. ¡Ay, aleluya! ¡Gloria a Dios! Es que, mire, por los frutos las personas van a ver, ¿verdad? ¡Wow! Eso está muy profundo ahí. Es que si tú tienes un ministerio o estás caminando en tu propósito, vamos a ver o frutos buenos o frutos malos. Entonces, cuando vemos los frutos buenos, esa es la evidencia de que primeramente fuiste llamado por el Señor y segundo, que has cogido esa asignación en tus manos y que está cumpliendo con el mandato del Señor. Y que número 3, está dando buenos frutos. Gloria a Dios. Entonces, por eso fue que Pablo fue muy atacado, porque su ministerio estaba dando buenos frutos, la palabra estaba llegando, personas se estaban convirtiendo, estaba siendo glorioso. Entonces, cuando tú recibas ataques, solamente acuérdate que hubieron hombres de la Biblia que también fueron muy atacados porque ellos estaban siendo obedientes, caminando en su propósito para llevar el evangelio a personas que no conocían de Dios. Gloria a Dios. Así que cuando estamos en nuestro propósito, estamos siendo obedientes, aunque recibamos ataques de otras personas o del mundo, que eso no impida que tú sigas, porque tu recompensa viene de Jehová. Gloria a Dios. Y el llamado y la asignación nunca será fácil, pero mayor será la recompensa. Gloria a Jesús. Ok, entonces, con todo ministerio ungido por el Señor que Pablo tenía,
es atacado por el enemigo, a lo cual debemos responder, claro, como así él pudo hacer, de modo bíblico, presentando a Cristo con sabiduría y con propiedad, de manera pacífica para glorificar al Padre. Gloria a Dios. Súper interesante eso, ¿verdad? Muy, muy interesante. Bueno, seguimos a Gálatas y va a ser la última carta que desglosen esta linda tarde. Seguimos la próxima semana. Pero Gálatas, esta epístola tiene como énfasis la cuestión de si los gentiles debían guardar la ley de Moisés, la cual había sido decidida en el concilio de Jerusalén. Pero la decisión del Espíritu Santo a través de Pablo, que fue que los gentiles eran justificados por la fe, sin las obras de la ley. Pero esa decisión no parecía satisfacer al partido judaciante. Oigan esto, la ley judía recoge los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés y o el Pentateuco, a lo cual ellos, la Torá, muy interesante esta parte. Aquí podemos leer, para compartir rápido con ustedes, un versículo de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, a donde dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley será justificado. Gloria a Dios. Había como un debate donde algunos creían, que eran justificados por la obra. Y no, somos justificados por la fe. Porque no es por las obras que tú hagas, no es por lo que tú haces. Tú puedes hacer un sinnúmero de cosas, pero si no tienes fe, si no vives en obediencia, si no tienes una relación personal con el Señor, si no vives fuera de pecado, entonces las obras que tú has hecho, que estás haciendo, no significa nada. Entonces, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Después de Jesucristo, ya no es por obra, sino por fe. Gloria a Jesús. Ok, entonces ahí terminamos con el capítulo del libro de Gálatas. Y la próxima semana estaremos entonces desglosando las próximas cartas que le siguen, que es Efesios. Después de Efesios, seguimos con Filipenses, Colosenses y las demás. Pero no se lo pierdan, mis hermanos, que estamos aprendiendo. A mí me encanta cada día más poder aprender. Toda la gloria es del Señor, que nos da la capacidad, que nos da los recursos para nosotros expandir nuestro conocimiento y también nosotros poder compartirlo con las demás personas. Así que yo me gozo con ustedes en poder desglosar la Biblia, y comparta esta transmisión con más personas para que también puedan aprender junto con nosotros. Que Dios me lo bendiga de una manera muy especial. Que Dios te guarde tu casa, tu familia, tu ministerio. Gloria a Jesús. Y así como Pablo, que es un ejemplo de cómo nuestra vida es transformada cuando llegamos a los pies de Cristo, así como Pablo, que nos sirva de ejemplo también, que nosotros tenemos un llamado de Dios para nosotros expandir el evangelio, predicarle a aquellas personas que están ahí en el mundo que no conocen de Dios, sea en el hospital, en las cárceles, en tu trabajo, en el supermercado, a donde quiera que tú estés, pero que estés hablando del Creador de la tierra y de los cielos. Bueno, que Dios te bendiga, tu hermana y amiga Jamie. Nos veremos la próxima semana por acá. Shalom, shalom.